Hay lugares donde el silencio corta más que el viento. Lugares donde el agua esconde secretos que el tiempo no puede borrar. En 1982, en un rincón olvidado de Florida, unos obreros desenterraron algo que no debieron tocar. 167 cuerpos sumergidos en el lodo con más de 7 millones de años de antigüedad. Pero no fue su edad lo que hizo temblar a los arqueólogos. Fue lo que había dentro de sus cráneos y lo que el agua parece proteger. Quédate hasta el final, porque este misterio no es solo sobre la muerte, es sobre algo que aún acecha en las sombras. Noviembre de 1982. Una lluvia fría azotaba un terreno olvidado en Florida. Los obreros trabajaban bajo un cielo gris, removiendo lodo que parecía no tener fin. Hasta que una pala chocó contra algo duro. Un cráneo humano emergió del agua negra, sus cuencas vacías mirando a los hombres. Luego apareció otro y otro. En pocos días, el lugar reveló su cara. 167 cuerpos, alineados bajo el fango, como si alguien los hubiera colocado con un propósito. Los obreros, con el corazón en la garganta, llamaron a la policía, pensando en un crimen reciente. Pero cuando los arqueólogos llegaron, la verdad fue más desconcertante. Estos restos no tenían meses, ni siglos. Tenían entre 6.990 y 8.120 años de antigüedad, más antiguos que las pirámides de Egipto, más antiguos que los templos de Mesopotamia, y estaban inquietantemente intactos. La piel, los huesos, incluso los tejidos blandos parecían resistir el paso de los milenios. Los obreros contaban historias en voz baja. Decían que el lugar no se sentía bien, que el agua parecía moverse cuando nadie miraba, que algo los observaba desde el lodo. Un sitio así no guarda cuerpos por tanto tiempo sin una razón, pero esa razón estaba enterrada más profundo. Los cuerpos no fueron arrojados al agua, fueron colocados con una precisión que rozaba lo sagrado. Cada uno de los 167 restos estaba envuelto en telas tejidas a mano, algunas de las más antiguas jamás encontradas. Una estaca de madera atravesaba cada envoltorio, anclándolos al fondo, como si alguien temiera que el agua los soltara, como si algo quisiera mantenerlos allí. Pero lo que encontraron dentro de los cráneos fue lo que dejó a los arqueólogos sin aliento. En casi la mitad de ellos había restos de cerebro. Tejido humano, preservado durante más de 7.000 años, atrapado en el lodo como si el tiempo se hubiera detenido. Los científicos lo atribuían a las propiedades únicas del agua ácida. Pero los antiguos no tenían laboratorios. Sabían algo que nosotros no. El arreglo de los cuerpos era aún más extraño. Todos yacían sobre su lado izquierdo, con la cabeza mirando al oeste, hacia el ocaso. Muchos estaban en posición fetal, como si durmieran un sueño eterno. Algunos abrazaban objetos. Un niño pequeño con un juguete de madera, gastado por sus manos. Una anciana con fracturas curadas, como si su comunidad la hubiera protegido hasta el final. Un joven con espina bífida, frágil, pero cuidado hasta los 20 años. No eran víctimas, eran seres amados. Pero no todos parecían en paz. Una mujer, de unos 35 años, yacía boca abajo, su cuerpo extendido, apartada de los demás. Su rostro hundido en el fango, como si alguien no quisiera que mirara hacia arriba. En su estómago encontraron restos de plantas, sauco, hierba mora, acebo, plantas que los nativos
usaban para curar o para protegerse de algo oscuro. Su soledad, su posición, sus hierbas, todo sugería un secreto que el agua guardaba con celo. Los entierros no eran un simple adiós, eran un acto deliberado, cargado de intención. Algunos arqueólogos creen que el agua era un lugar sagrado, un puente al más allá. Las estacas, las telas, los cuerpos mirando al oeste, todo apunta a un ritual cuidadosamente planeado. Tal vez los antiguos veían el lodo como un portal, una forma de guiar a sus seres queridos a otro mundo. Pero otros ven algo más oscuro. Las estacas no solo anclaban los cuerpos, los atrapaban, como si el ritual no fuera para honrar a los muertos, sino para contenerlos. La mujer boca abajo, con sus plantas rituales, parece apoyar esta idea. Las hierbas en su estómago, hierba mora, sauco, no eran solo medicinales. Los nativos las usaban en ceremonias para protegerse de espíritus. ¿Estaba ella en peligro? ¿O era ella la amenaza? El silencio de la historia agrava el misterio. No hay registros de esta cultura, no hay leyendas, no hay mitos, solo el agua y sus secretos. Pero los arqueólogos que trabajaron en este sitio contaban cosas extrañas. Decían que el lodo parecía resistirse a las palas, que sentían un peso en el pecho cuando estaban solos. Uno de ellos, años después, confesó que nunca volvió a acercarse a un lugar así. No es una historia oficial, pero en un sitio como este, las historias tienen peso. Y luego está el terreno mismo. Su acidez preservó los cuerpos, sí, pero los antiguos no conocían la química. Escogieron este lugar por una razón, una que aún intentamos descifrar. Los antiguos dejaron más que cuerpos, dejaron un rompecabezas que la ciencia aún intenta resolver. Con tecnología de punta, análisis de ADN, escáneres 3D, pruebas químicas, los investigadores han desentrañado partes de la historia. Estos restos son ancestros de los nativos americanos, parte de una cultura perdida hace milenios. Sus textiles, tejidos con una precisión asombrosa, sugieren una habilidad que rivaliza con civilizaciones mucho más tardías. Sus herramientas, sus cestas, sus técnicas, todo apunta a una comunidad unida que cuidaba los suyos. Pero el ADN reveló algo más. Algunos cuerpos tenían marcadores genéticos raros, como si pertenecieran a un grupo aislado. Eran líderes espirituales, familias escogidas. Luego está el caso de un niño de apenas 5 años encontrado con un amuleto de hueso. El amuleto tenía marcas extrañas, como símbolos tallados. Nadie ha podido descifrarlos. Algunos dicen que son decoraciones, otros que son mensajes escritos para alguien o algo. Los restos de comida en los estómagos de algunos cuerpos contaban historias cotidianas, semillas, frutos, pescado. Pero en la mujer apartada solo había plantas rituales, como si hubiera ayunado antes de su muerte, como si se estuviera preparando para un destino distinto. Y luego está el terreno mismo. Los científicos han estudiado su acidez, su composición, su capacidad para preservar, pero no pueden explicar cómo los antiguos lo sabían. No solo eligieron un lugar que protegería los cuerpos, eligieron un lugar que los ocultaría. Excavar más no es fácil. El lodo es espeso, el terreno traicionero. Los investigadores creen que hay cientos de cuerpos aún escondidos, pero los trabajadores modernos, los que pasan por el área, evitan hablar del lugar después del anochecer. Dicen que el aire se siente más pesado allí, que las sombras se mueven cuando no deberían. Quizás es solo el viento, o quizás los antiguos dejaron algo más que restos en el agua. Los restos no son solo un descubrimiento arqueológico, son un puente a una cultura que aún resuena.
Los nativos americanos de hoy ven estos cuerpos como ancestros guardianes de una sabiduría que el tiempo no ha borrado. En muchas tradiciones nativas, el agua no es solo un recurso, es un espíritu, un lugar donde los mundos se encuentran. Tal vez por eso los antiguos eligieron el lodo, no solo para preservar, sino para conectar. En otras culturas antiguas, los pantanos eran lugares de poder. Los celtas de Europa, por ejemplo, ofrecían tesoros y cuerpos a los humedales, creyendo que eran puertas al más allá. ¿Podrían los antiguos de Florida haber compartido esa creencia? ¿Veían el agua como un umbral, un lugar para enviar a sus seres queridos o para protegerse de ellos? El amuleto del niño con sus símbolos indescifrables podría ser una pista. En algunas tradiciones nativas, los objetos tallados eran más que adornos, eran protecciones, mensajes para los espíritus. ¿Qué mensaje llevaba ese niño? ¿Era una ofrenda o una advertencia? Y luego está la mujer apartada. Su ayuno, sus plantas rituales, su posición boca abajo, todo sugiere que no era una más. En muchas culturas antiguas, los individuos marcados por la diferencia, enfermos, visionarios, temidos, eran tratados de forma especial en la muerte. ¿Era ella una curandera, una sacerdotisa o alguien que su comunidad temía? Los nativos modernos han pedido que el lugar sea respetado, no como un sitio de excavación, sino como un lugar sagrado. Y quizás tengan razón, porque incluso hoy el terreno parece resistirse. Los arqueólogos han reportado fallos en equipos, días donde el lodo parece más pesado, más oscuro, como si el agua aún tuviera algo que decir. Los cuerpos en el agua no son solo un eco del pasado, son un susurro que aún nos alcanza. Hace 7000 años, una comunidad confió a sus seres queridos al lodo, con un cuidado que nos recuerda lo que significa ser humano. Pero también dejaron un misterio, un silencio que pesa más que los siglos. Estas 167 personas eran madres, hijos, ancianos, amaban, temían, soñaban, pero algo los llevó a ese lugar oscuro. Algo los ató al fango. Tal vez fue amor, tal vez fue miedo, tal vez fue algo que nunca entenderemos. Pero el agua no olvida. En las noches más quietas, cuando la niebla cubre el terreno, algunos dicen que aún se escucha un murmullo, un latido. No es una historia de fantasmas, es una historia de vida, de lo que dejamos atrás, de lo que aún espera ser encontrado. La próxima vez que pases por un lugar donde el agua esté quieta, donde los árboles parecen inclinarse hacia ti, detente, escucha, porque los secretos del pasado no siempre están enterrados. A veces, espera. A veces, observa. Y en ese rincón de Florida, el agua sigue guardando su verdad. Una verdad que quizás nunca estemos listos para enfrentar. ¿Crees que el agua esconde un ritual sagrado, un secreto oscuro o algo que aún no podemos imaginar? Déjame tu teoría en los comentarios, que los leo todos. Si esta historia te dejó con escalofríos, con ganas de mirar 2 veces las sombras, dale like. Suscríbete para más misterios que te harán cuestionar lo que crees saber. Nos vemos en el próximo misterio, pero cuidado con lo que encuentras en el agua, porque los secretos nunca se hunden del todo.